Buenos días. En este momento voy a compartir con ustedes este video para que puedan ampliar sus conocimientos sobre lo que es el primer taller sobre redacción directa relacionado con la cohesión léxica. Después de haber dado las instrucciones de introducción al módulo número 1 sobre discurso positivo, pues vamos a iniciar con nuestro primer taller sobre cohesión léxica. Entendiendo por cohesión léxica, consiste en la ordenación de cada uno de esos elementos lingüísticos, gramaticales, que nos permiten pues darle coherencia a la información, por tanto nos permiten una mejor redacción. Para esto pues hay que prestarle atención a todo lo que tiene que ver con esos elementos gramaticales. Llámese género gramatical, el número, la persona, la conjugación verbal, y también tomando en cuenta a todas y aquellas palabras, palabras que se repiten, ahí se debe tomar en cuenta todos esos elementos semánticos, como son sinónimos, el uso de sinónimos, también el uso de las palabras homógrafa, en fin, todos esos elementos gramaticales que nos ayudarían a dar una mejor comprensión al texto, por tanto, a realizar una mejor redacción. Para esto, para explicárselo mejor, pues voy a compartir pantalla, voy a presentarle el taller. Muy bien, por acá tenemos en este módulo, este primer taller, taller 1 de cohesión léxica. Por acá se deben detener a observar cada uno de los iconos que representa las diferentes actividades y los diferentes mandatos relacionados con el taller. Dice aquí, en este taller de redacción se trabaja el proceso de razonamiento que mide las operaciones lingüísticas que organizan la producción coherente y creativa de las oraciones que conforman una composición bien escrita. Ahí está Bohr, 2017. En cada taller se abordan diferentes aspectos. En este aprenderá sobre la cohesión léxica. Para obtener buenos resultados en la escritura y desarrollar esa habilidad es necesario experimentar con el lenguaje y conocer las reglas para la construcción de las ideas. A medida que dediques tiempo al ejercicio de la escritura, se ampliarán tus conocimientos y posibilidades de dominar y se fortalecerá tu creatividad. Entonces, muy bien, como le decíamos al inicio de la introducción, que esto consiste en prestarle atención y manejar todas y cada una de estas reglas ortográficas o elementos lingüísticos gramaticales. Entonces, aquí tenemos la actividad 1. En la actividad 1 dice, en los siguientes fragmentos deberá detectar repeticiones de palabras inadecuadas y proponer una redacción nueva sin perder el sentido original. Registra el tiempo que te tome completar todos los ejercicios.
Esto es muy importante que cuando vayan a realizar cada ejercicio, pues tomen el tiempo. Ustedes saben que el tiempo es determinante, sobre todo para esta prueba que ustedes se van a enfrentar después de haberse preparado en esta nivelación. Pues el tiempo es fundamental. Es bueno que lo sepan desde el inicio. Entonces aquí tenemos una primera oración. Aquí entonces vamos a detectar cuáles son los errores que se pudieran corregir en esta oración. Dice, al llegar a las escaleras, sintió un poco de miedo porque notó las escaleras muy inclinadas. Bajó despacio las escaleras. Si observan aquí, aquí se produce repeticiones de palabra. Entonces, es bueno que sustituya o elimine algunas de estas palabras. Puede sustituir o puede eliminar. Por lo menos aquí la primera, no es recomendable sustituirla porque cuando escribimos, pues debemos dar la idea al lector de qué estamos escribiendo, cuál es el tema. Pero podemos decir, al llegar a las escaleras, sintió un poco de miedo porque la notó muy inclinada y bajó despacio. O sea que si observan, si quitamos la segunda palabra, escalera, y la tercera, pues la oración no pierde el sentido. Y así entonces logramos una mejor redacción. Entonces, en esto consiste lo que es la cohesión léxica. Luego vamos a revisar el próximo ejercicio. Tenemos por acá, el plan era pintar toda la habitación, pero la habitación estaba oscura. Buscaron el interruptor de la luz, pero no había conexión eléctrica en la casa. No pudieron pintar la habitación. Entonces, aquí también se produce lo que es la repetición de palabras. Aquí vemos que repetimos la palabra habitación. Entonces, de esa manera, al igual que el otro ejercicio, entonces podríamos quitar por lo menos aquí en la segunda y la tercera. Podemos decir, el plan era pintar la habitación, pero estaba oscura. Buscaron un interruptor. No había conexión eléctrica en la casa y no pudieron pintarla. Entonces, sí observa que de esta manera, pues, obtenemos una mejor redacción y por tanto logramos lo que es una buena cohesión léxica. Entonces, con estos ejemplos te invito a seguir realizando los demás ejercicios. Ahora podemos pasar a la actividad número 2 relacionada con este taller. También debe detenerte a leer la literatura que acompañan cada uno de los talleres. Por lo menos aquí tenemos que la cohesión léxica o la cohesión es la cualidad de un texto que se estructura en la interrelación de sus diversas partes y enunciados. Hay cohesión léxica en un texto cuando se logra seguir la hilación de las ideas que en él se expone y sustenta el desarrollo de un argumento claro, evidente, fácil de identificar. Por lo tanto, tiene que ver con la selección del vocabulario que utiliza el autor para optimizar la calidad de su texto. Los autores comentan errores de cohesión léxica en los ejercicios anteriores se cometieron de 3 tipos: repeticiones inadecuadas,
dislocación de palabras, como vimos, palabras inadecuadas, de significado impreciso, fuera de contexto. Te proponemos algunas estrategias para corregir los errores de cohesión léxica. Entonces, aquí, como le decíamos al inicio, podemos lograr la cohesión léxica y encontrar diferentes tipos de errores. Tenemos errores de sustitución de palabras, que ese fue uno de los ejemplos que hicimos. También podemos usar sinónimos. Por ejemplo, si tenemos la palabra niña, la podemos cambiar por chica. También usando hiperónimos, que son las palabras generales que pueden contener otros términos particulares, que son los hipónimos. Y tenemos también palabras específicas que nos permiten, pues, cambiarla una palabra por otra. Permiten reemplazar otra más grande. La palabra de este tipo pueden sustituir por modelo. Por lo menos si hay varios tipos de pantalones, entonces podemos sustituirla por modelo. Otra palabra general usada con frecuencia son idea, problema, tema, cuestión, asunto, cosa, gente, realidad, entre otras. Entonces también podemos aludir a lo que es el campo semántico, incluir el texto, un conjunto de palabras o expresiones vinculadas entre sí por el tema que se refiere. Por ejemplo, sinónimos, hipónimos, hiperónimos, que eso era lo que le estábamos explicando. También tenemos la cohesión gramatical. Podemos sustituir las palabras por pronombres demostrativos, personales, posesivos, o una palabra o expresión anterior o posterior en el texto. Tenemos también la supresión o elipsis, que consiste en omitir palabras o grupo de palabras, o sea, utilizar la palabra necesaria por entender que están de manera implícita en la información que estamos comunicando. Entonces, muy bien, aquí tenemos la actividad número 2. Aquí es para leer un fragmento del texto, Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. No se trata de un texto con problema de cohesión léxica. Sustituye las palabras resaltadas por sinónimo o una expresión equivalente. Aquí tenemos, tenemos diferentes tipos de palabras. Aquí tenemos idea entera, que podemos sustituir por, puede ser por idea completa. También la podemos sustituir por oración, frase, declaración, enunciado, entre otras. También aquí tenemos, dice, una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó. Entonces aquí también tenemos otra palabra que podemos sustituirla, que es la palabra se trasladó. Podemos decir se reubicó, se transpuso, se transportó, cambió. O sea que todas esas palabras las podemos utilizar para sustituir esta. Luego tenemos aquí también la palabra transparencia. Con esta palabra transparencia, entonces la podemos sustituir por claridad, lucidez, translucidez, entre otras. También tenemos aquí la palabra agregando. Podemos sustituirla por añadiendo, sumando, adicionando, adhiriendo, pegando. Todas esas palabras podemos utilizar para sustituir esta palabra. También tenemos rodar,
que podemos sustituirla por dar vueltas, girar, voltear, arrastrar, entre otras. Tenemos la palabra transmigrar, que esta palabra la podemos sustituir, ir de un sitio a otro, mudarse, cambiar de lugar, entre otras. En fin, ustedes saben que en nuestra lengua, el idioma español, es bastante rico. Nosotros no tenemos necesidad de repetir una misma palabra varias veces en un escrito, porque tenemos otras tantas que podemos sustituirlas, como son, como es referido al ejemplo que le estamos poniendo, sustituyéndola por sinónimo. También podemos sustituirla por pronombre, por pronombre personales, pronombre demostrativo, pronombre posesivo, entre otras. Entonces, aquí tenemos la actividad número 3. Aquí tenemos un texto. Dice, lee el texto, un crimen de Luis Mateo 10 y contesta las preguntas. Bajo la luz del fleso, la mosca se quedó quieta. Alargué con cuidado el dedo índice de la mano derecha. Poco antes de aplastarla se oyó un grito. Después, el golpe del cuerpo que caía. Enseguida llamaron a la puerta de mi habitación. La he matado, dijo el vecino. Yo también, musité para mí sin comprenderle. Entonces, luego pasar a responder esta pregunta que dice que a quién se refería el vecino. Entonces, aquí, según a quién se refería el vecino, pues, como ustedes observan, no es tan fácil de determinar a quién se refería el vecino. Entonces, aquí hay otra pregunta que dice que a quién se refería el narrador. Pues sí, esto lo podemos determinar porque el narrador se refería, era a una mosca. Entonces, queridos estudiantes, yo espero que con estas explicaciones en este taller sobre cohesión léxica, pues que le haya servido para realizar las demás actividades que están contenidas en el taller y continuar con el desarrollo de los demás talleres contenidos en este módulo sobre el discurso positivo. Pues hasta el próximo video. Espero que le haya servido de utilidad. Muchas gracias.